No soy Mr. Beast y tú una de las maravillas del mundo para mí solo. ¿Y saben qué? Cualquiera de ustedes puede hacerlo. En esta historia les voy a contar cómo terminé recorriendo de una forma épica la ciudad de Rascacielos mayas. Una ciudad que estuvo oculta durante siglos, donde ni los templos sagrados, ni las pirámides astronómicas, ni los palacios se salvaron de ser consumidos por el tiempo, porque fueron más de 3000 edificios los que quedaron ocultos bajo la selva. ¿Qué sucedió con las personas que habitaban este lugar? ¿Realmente hay historias de seres de otro planeta aquí? ¿Por qué dicen que esta increíble ciudad sigue viva? Estoy caminando por el sitio arqueológico más explorado e investigado de toda América. ¿Y saben qué? Solo se puede ver el 15%, solo el 15% ha salido a la luz. En el pasado, hace más de 1000 años, estas calles eran caminadas por más de 250.000 personas. Y es que está ubicada en el corazón del mundo maya. Voy a sumergirme por la ciudad de los rascacielos mayas. Acompáñenme a explorar Tikal. Pero vamos al inicio. Mi viaje por Guatemala había sido todo lo que había soñado. Pueden verlo en mis anteriores historias por el país, con pozos color turquesa, el inframundo maya y serpientes emplumadas. Pero aún tenía un sueño pendiente: ver el amanecer en su lugar más icónico y tocar con mis propias manos uno de sus templos. Había volado hasta la ciudad de Flores desde Ciudad de Guatemala. Había descansado un rato en el hotel llamado Las Lagunas y había madrugado casi como nunca en un viaje en mi vida para cumplir mi último y más grande objetivo. 3 de la mañana, aulladores al fondo gritando y yo saliendo de mi hotel porque hoy camino a vivir la experiencia que más esperaba vivir en todo este viaje. El top 1, lo que más... Estoy muy emocionado, parce. Vamos para Tikal. Mira, como son las 2:30, han pasado 2 horas, llevamos un rato caminando y de un momento a otro acá en el camino hacia Tikal llega Miguel que mira y alumbra de primerazo y me encuentro esta maravilla al fondo. Es que vean, me cogió por sorpresa. No sé si acá se esté viendo en la cámara, pero se ve increíble. Es enorme. Ese es el más alto. Solo, esto es básicamente un rascacielos para los mayas. Bueno, ya vamos a comenzar a subir el templo número 4, o templo de la serpiente bicéfala. Arriba, la idea es no hablar, que todos recibamos el amanecer en silencio, así que a partir de ese momento, vean, calladito. Qué cosa tan épica ver Tikal en la oscuridad del amanecer. Vamos para arriba. Esto no era simplemente recibir el amanecer, era recibirlo en total silencio en uno de los rascacielos más altos jamás construido por los mayas. Estaba sentado a unos 50 metros de altura. Los sonidos de los monos aulladores que viajaban por kilómetros y el canto de las aves que anunciaban el amanecer fueron la única música perfecta para hacer el momento inolvidable. Bueno, parce, hay dos cosas que se hacen demasiado épicas en esta experiencia. La primera son los sonidos de la naturaleza. O sea, cuando aún está oscuro, el sol apenas está comenzando a salir, el sonido de los monos aulladores estremece la selva por completo y se escucha increíble. O sea, tú estás en la oscuridad escuchando cómo a kilómetros de distancia están los monos aulladores a los gritos. Y luego, cuando el sol ya comienza a salir del todo, las aves, parce, ambientan esto de una forma increíble. Lo segundo muy épico es que está recibiendo la salida del sol desde este lugar, desde la construcción más alta construida por los mayas en Tikal, y no sé si también en el planeta. Es que tiene más de 70 metros de altura. Acá la recibí yo, en esta esquinita de acá. Uf, creo que elegí muy buen lugar. Ah, bueno, y tercero, bonus, es que justo enfrente tenés la parte superior de 3 de las construcciones más altas de Tikal. Allá al fondo está el templo del jaguar. ¿Vamos para allá? Claro que sí. Uy, ¿vieron a alguien detrás de mí? O sea que los engañé y realmente no estuve solo en esta maravilla. Pues bueno, acepto que este amanecer lo compartí con un poco más de 10 personas, pero esperen a lo que sigue y verán por qué digo lo que digo al inicio de esta historia. Bueno, lo que hace la gente normalmente después de ver el amanecer es salir para Mundo Perdido o a otros templos. Yo quise irme al principal de una y claro, me toca la plaza principal de Tikal para mí solo. Vean esta belleza, qué felicidad, parce. Se me nota, ¿cierto? Uf, qué cosa tan linda, parce. No me lo creo. Miren, acá en la plaza central hay 2 edificios. Número 1
el Templo del Jaguar. Número 2, el Templo de las Máscaras. Pero este tiene un secreto que es muy especial y muy único. Dicen que si aplaudes desde este punto, allá arriba vas a escuchar el canto del Quetzal. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vengan pues, vamos a hacer la prueba pues, vamos a ver qué tal. Ojalá se escuche. Es que se escucha perfecto. No. Uf, parce. Miren, eso es demasiado curioso porque no solo se presenta acá, sino también en Chichén Itzá. A ver, el objetivo principal era generar muy buen eco porque dicen que el gobernante se subía a cualquiera de esos edificios y necesitaba que su voz llegara lo más lejos posible. Solo el 20% de Tikal está a la vista, pero cada pequeña colina, cada montículo con árboles guarda en su interior una de las miles de joyas arquitectónicas de este lugar. Esta ciudad es tan antigua que ya estaba aquí en su esplendor cuando Jesús llegó a esta tierra. Sí, Tikal tiene mucho más de 2000 años. Por estos edificios y calles se hicieron sacrificios, se practicó el juego de pelota, se enfrentaron en guerras, hasta que sufrió su propio caso. Bueno, después de sacar unas buenas tomas, acá en la plaza principal donde está el Templo del Jaguar, ahora sí vamos a comenzar y a sumergirnos en la ciudad como tal, comenzando por la Acrópolis, donde estaban las casas de los más adinerados. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Parce, en Tikal hay mucha libertad, te puedes sumergir entre las construcciones, entre las casas, incluso mira, subir cuantas escaleras quieras. O sea, creo que hay pocos lugares que no están permitidos. A ver, eso es brutal porque realmente te sientes caminando por ese mundo maya y de alguna forma u otra sientes que aún está vivo. No, es que vea lo que tengo enfrente, vean lo que tengo enfrente. Uf. Este lugar es un deleite para el que ame la naturaleza porque todo el tiempo estás viendo aves, coatís, serpientes, loros, o sea, es de todo, hermano, es increíble. Incluso en esta zona se ven jaguares eventualmente. Y es que para los mayas el jaguar era muy importante. Se cree que era el animal que ellos creían que los acompañaba en esa transición entre vida y muerte, porque esta fue la tumba de aquel gobernante, pero también se encontró una talla de madera increíble de un jaguar. Bueno, así era como vivían los mayas. Esta es una casa de alguien con dinero, con alguien con poder adquisitivo, de hecho se le llama palacio. ¿Quieren ver cómo dormían los mayas? ¿Y cómo era una casa maya tradicional? Pues bueno, tradicional no, de los ricos. Miren, tiene 3 entradas, cada entrada a un cuarto diferente. Y lo único que tiene en la casa, o sea, la casa no tiene sala, comedor, baños, nada, es simplemente la cama, que era un bloque de piedra, para levantarlos del piso casi me caigo, un pedazo de más o menos 10 centímetros de algodón y después piel de animal. Acá era donde dormían. Miren que no hay mucho más adentro. Ay, espérenme, no quepo. Los techos son de esta forma para recolectar el agua. El agua cae y se recolecta. Esta zona de Tikal no era abundante en agua. La eligieron por 3 razones. La primera porque no había mucho movimiento sísmico. La segunda por la cantidad abundante de piedra caliza con la que construían. Y la tercera porque tiene una visual increíble del cielo en la noche y se las arreglaron para conseguir ese recurso hídrico necesario. Pero después les cuento el por qué Tikal quedó abandonada. A este punto el calor ya comenzaba a llegar. Se sentía como la humedad iba tomando fuerza y yo seguía en total soledad, recorriendo este lugar junto a mi guía. Me metí en cada rincón, en cada calle. Me encontré con monos, aves y coatís, que incluso se acercaron más de lo que yo esperaba. Parce, solo el 15% de Tikal ha sido excavada. ¿Quieren saber cómo lucía este lugar cuando llegaron los primeros arqueólogos a encontrar esta maravilla? Miren, esta montaña que tengo atrás está llena de palacios. Es una zona residencial, mejor dicho. De hecho, acá tengo el templo número 5, que solamente ha sido excavada la parte de arriba, la cúpula. Y ahí para abajo es una pirámide súper grande. De hecho, es la segunda más grande en toda la ciudad. Y para que no utilicen mucho la imaginación, ¿quiere ver cómo debería lucir eso? Como esto acá atrás. De hecho, eso es un palacio de 5 pisos. Acá estamos en el 3º, 4º y el 5º se derrumbó. Y aquí para abajo sigue. Así entendemos un poquitico cómo funciona esa ciudad maya. Es increíble. Además, esta perspectiva también nos da un tema muy interesante que me está hablando demasiado. Es que me emociono. A mí me gusta mucho la historia, parce. Allá abajo fue un lago que antes era cantera. Los mayas extrayeron la piedra con la que construyeron básicamente esta ciudad y allá impermeabilizaron y crearon un lago artificial. Me emocioné. Yo creo que los mayas no sufrían de mi fobia a las alturas porque, parce, da susto. Esto está muy alto. Está súper alto, parce. Pues uno vivir en el 5º piso de acá. Bueno, no sé si tenían barandales o qué, pero da susto.
Miren, en Tikal hay 6 grandes templos, o sea, básicamente rascacielos mayas, pero excavados completamente solamente hay 2. Y la pregunta es, ¿por qué no han terminado de excavar los demás si son tan espectaculares? Y realmente eso es una maravilla del planeta, y es por el costo de mantenimiento. Miren, los mayas recubrían la roca con una especie de estuco. Eso hizo que duraran muchos años, pero lo que realmente conservó esos edificios fue la naturaleza. O sea, esta naturaleza que se comió los edificios fue la que conservó realmente a Tikal como la vemos ahora. Hoy, que se escarbaron estos edificios, hay que hacer un mantenimiento, pero no hay suficientemente cash, dinero, para hacerle el correcto mantenimiento a todo. Entonces miren que yo, por ejemplo, paso mi mano por la piedra, por la roca, y ven que cae un poco. Y pongan eso por muchas personas durante muchos años, esto termina desapareciéndose o Tikal termina perdiéndose. Entonces, hasta que no hayan los suficientes recursos para hacerle mantenimiento a toda esta gran ciudad, no se puede escarbar. Mejor dicho, mientras tanto, ahí están muy bien conservaditos, bajo la tierra, bajo el monte, bajo los árboles. Ellos lo están protegiendo bien hasta que no haya los recursos para poder sostener esa ciudad como se merece. Eso que tengo allá abajo es la placa deportiva o el lugar donde se jugaba el juego de pelota. En donde estoy serían las graderías de la élite que se ubicaban acá para tener acceso VIP al juego de pelota. Incluso allá en las escalas del Templo del Gran Jaguar también se podían ubicar. Ya les cuento más detalles del juego de pelota. Estoy en la cancha, el deporte favorito de los mayas, el juego de pelota. Ellos cogían una resina como de caucho, la dejaban 3 días al sol y eso era lo que utilizaban. La pelota pesaba alrededor de 3 kilos, o sea, evidentemente no se le podía dar cabezazos, pero entonces les voy a contar un poquitico de las reglas del juego. La primera, no se puede dar con la cabeza, ni con las manos, ni con los pies. ¿Listo? O sea, le das con los hombros, con los codos, con cualquier parte del cuerpo, con el pecho, incluso con los muslos y la rodilla. Y el objetivo es meter esa pelota por un pequeño aro que estaba acá. En esas ciudades que son un poquitico más antiguas, el aro era de madera. En Chichén Itzá, que es una ciudad mucho más moderna maya, el aro es de piedra. Bueno, existe un gran debate de lo que sucedía con quien ganaba o perdía el partido, porque acá en Guatemala, según unos libros, según algunas creencias, algunos relatos, se cree que quien ganaba era coronado con la muerte, era un honor. Imagínense ustedes acá a la realeza, en sus tribunas privadas, en sus palacios, viendo el partido, y quien ganaba tenía esa coronación de ser llevado a la muerte con honores. Pero por ejemplo en México se cree y se dice que quien perdía era quien moría. Pero no necesariamente, o México o Guatemala pueden estar equivocados, porque Tikal es por ahí 1000 años más antigua que Chichén Itzá. O sea, puede ser verdad, en 1000 años las reglas pueden cambiar. Y mientras seguía recorriendo en total soledad y en total libertad este lugar, noté algo, que Tikal nunca había estado realmente abandonada, que Tikal seguía viva. Parce, cuando uno está caminando por acá se da cuenta que Tikal sigue viva, que la selva se la consumió por completo. Acá no hay un momento de quietud, no hay un momento de silencio. Están los aulladores al fondo gritando que parecen jaguares, porque también hay jaguares por acá. Pasan coatíes, pasan loros. Ese lugar sigue vivo y sigue habitado, solo que ya no más por los mayas. Es muy emocionante, parce. Simplemente escuchen. En realidad, los mayas no eran tan sádicos o tan violentos como se cree. O sea, se hacían sacrificios, pero lo solían hacer era de pronto con los enemigos. Capturaban al gobernador, al sacerdote o a los sabios enemigos, y esos eran los que sacrificaban. De resto no, o sea, gente de la población propia era difícil. Solo que esa fama se gana cuando los españoles llegan y ven a los mexicas, que sí eran bastante violentos y que hacían muchos más sacrificios. Ahí fue cuando esa fama se ganó, pero con los mayas no era tanto. Y justo enfrente del Templo de las Calaveras está la subida al mundo perdido, que se cree está una de las mejores vistas de Tikal. Vamos a ver qué tal. Que son escaleritas, está temprano, lo bueno de haber venido al amanecer. Sí, señores, vamos con toda. Estamos en buen estado, estamos jóvenes, con toda. Parce, miento. Ese lugar no era un templo, era una pirámide. Y ya me explicaron cuál es la diferencia, no la sabía. Las pirámides se hacen con fines astronómicos, o sea, son planas arriba para observar el cielo, y ese lugar era privilegiado para eso. Y los templos tienen como una cresta, como decoración en la parte de arriba, que eran como las iglesias para ellos. De hecho, acá se ve una increíble al fondo. Vamos a verla bien. Desde las alturas es fácil imaginarse la magnitud de esta ciudad, que se cree que pudo llegar a tener más de 200.000 habitantes. Se pueden ver las crestas de los templos rompiendo la selva, que sigue escondiendo gran parte de los 4.000 edificios que se creen que siguen bajo ella. Bueno, ya les dije que los mayas no eran tan violentos como por ahí se cree.
pero se hacían los sacrificios. ¿Cómo eran los sacrificios? Se amarraba de pies y de manos abiertos y se arrancaba el corazón, porque era la sangre el alimento de los dioses. ¿Qué hacían con ese corazón? Lo quemaban para que le llegara a los dioses en el cielo. A ver, para los que dicen que estas ciudades, grandes ciudades, fueron construidas por extraterrestres, les explico un poco algo bien interesante. Miren, esas pirámides se construían por etapas. No, todas las construcciones se hacían por etapas. Cada 52 años, según se cumplía el calendario solar y lunar. ¿Qué pasa? Esta es la primera etapa. Ustedes ven al fondo que sale un poquitico, esa es la segunda etapa. Y al fondo otro poquitico, esa es la tercera etapa. O sea, esta pirámide en cuestión de 208 años ya estaba en el punto en que la vemos en este momento. En esa altura se fue construyendo cada 52 años, se construía una etapa nueva. O sea, se hacía más y más grande y más alta. Pero, ¿y los mayas? ¿Qué sucedió con aquellas personas que construyeron estas ciudades tan impresionantes como Tikal o Chichén Itzá? De hecho, fueron los mayas quienes construyeron la pirámide más grande del planeta, que también está en Guatemala, por cierto. Bueno, ahora respondamos el qué sucedió con los mayas, que es un misterio completo porque llegaron los españoles y ya todas estas grandes ciudades estaban desaparecidas. ¿Qué sucedió con ellos? Se los llevaron los extraterrestres que le ayudaron a construir estas grandes ciudades. ¿Qué pasó con los mayas? Pues bueno, resulta que los mayas no eran un imperio, era más una combinación de muchos pueblos que compartían creencias políticas, religiosas, sociales, incluso grandes parentescos con los idiomas. Pero esos pueblos todos estaban en guerra, o sea, los mayas vivieron en guerra desde siempre, o sea, Tikal siempre estuvo amenazada. De hecho, hay evidencias de una gran muralla que recubre la ciudad de más de 4 metros de altura. Y esos enemigos todos eran mayas. El hecho es que cuando una ciudad conquistaba a otra, tomaba a los sabios, tomaba a los gobernantes, tomaba a la élite, a los que sabían leer, los que sabían el conocimiento de cómo construir la arquitectura, todo ese tema, y lo sacrificaban. Por eso ese conocimiento queda más o menos relegado. ¿Y qué hacían los campesinos y los esclavos para no ser esclavizados? Salían huyendo. Es por eso que hoy en Guatemala hay más de 33 dialectos mayas que aún se conservan y 33 comunidades que siguen vivas, o sea, los mayas siguen vivos, solo que no en las grandes ciudades. Además también pasa algo, por ejemplo, con Tikal, que se cree que una gran amenaza también fue una gran sequía que hubo. Y como ellos no tenían acceso fácil al agua, ellos lo que hacían era administrar las aguas lluvia. En la gran sequía hizo que esta ciudad, tan grande como era, terminara siendo inservible. La embarré. Son 23 dialectos mayas. Son 23 lenguas, herencia de los mayas. Y entre ellas comparten un poquitico. O sea, se pueden medio comprender entre ellas. Parce, este lugar es muy grande. Solo que como está dentro de la selva, como que no te das cuenta, dentro de la selva, como que no te das cuenta de lo grande que es. Y ya uno empieza a sentir el cansancio y te encuentras otra construcción, otro templo, otra pirámide. Y obviamente yo no voy a dejar de subir ninguna, parce. Hoy llegamos con dolor de pierna, trabajando nalga. Parce, los mayas, ¿por qué no hicieron ascensores o escaleras eléctricas acá para subir? Ay, que alguien me ponga música de Rocky Balboa. Vamos arriba, señores. Allá, la pirámide. Y acá adentro. Parce, no saber, no tener estadísticas de si los mayas sufrían de las rodillas o no, porque subiendo y bajando templos, marica, todo el día se sienten las rodillitas, pero es muy motivante. A ver, le voy a preguntar una cosa al guía que estoy asumiendo. Esta pirámide está en una plataforma adicional. Estoy volviendo experto. Esta pirámide no es este templo. Recorrí Tikal en soledad cuantas veces quise y justamente como quise. Y solo hasta que llegué al último barrio o sector de la ciudad fue que comencé a encontrar los grupos de turistas que llegaban en un tour. O sea, mi madrugada había valido la pena. Mi entrada había valido un poco más de lo normal, por el derecho a ver el amanecer obviamente, pero les aseguro que cada peso está bien invertido. Obviamente una ciudad tan grande y para tantas personas no se construye de un momento a otro. Los mayas se consideran como en 3 etapas: preclásica, clásica y posclásica. Y Tikal pasó por muchas de esas etapas. Estamos quizás en la parte más moderna de Tikal, que se llama la parte de los 7 templos. Súper linda, parce. Obviamente no está toda excavada. Uy, pero hay unos templos hermosísimos. Ya les muestro. Entre más tarde, más gente comienza a llegar. Yo me alegro mucho de haber madrugado tanto, parce.
aunque bastaba con caminar un poco más para volver a quedarme en total soledad frente a uno de sus grandes templos. Bueno, es el templo 5, el último gran templo que vamos a visitar hoy. Acá se muestra una cosa muy loca, y es que es el humano haciendo el humano. Se encontró la sepultura de una persona detrás de este templo con incrustaciones en sus dientes de jade, como para demostrar el poder. El jade era el oro, hágase de cuenta. Es para demostrar su poder adquisitivo, su poder. Se quería incrustar jade en los dientes y murió debido a una infección con ese procedimiento, los humanos siendo humanos. Parce, bueno, los mayas tenían ausencia de agua, de recursos hídricos acá, entonces dependían directamente de la lluvia. Por eso, la gran mayoría de máscaras que hemos visto en el recorrido, todas pertenecen a Shak, que es el dios de la lluvia. Incluso este templo, que diría yo que es el que más me ha impresionado porque es muy robusto y es muy alto, es el segundo más alto de todos. Arriba no se alcanza a ver muy bien, de encima de la puerta está lleno como de máscaras de ahí para arriba. Y a los lados también un poco. Si de pronto lo alcanzan medio a ver, yo les voy a poner unas imagitas a ver si sí. Todas son enfocadas al dios de la lluvia, todas son para Shak, y acá quedaba el lago donde almacenaban el agua. O sea, se imaginan también el desespero que ellos tenían por aquel recurso. Se acercaba el mediodía, el calor se hacía más intenso y lentamente llegaba el momento de despedirme de mi gran sueño, aunque aún me quedaron un par de cosas pendientes. Acabo de subir el templo número 2. Acá debajo de mí tengo la plaza principal de Tikal. Y enfrente, el gran icono de Tikal, el templo del gran jaguar. Del gran jaguar. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero probar la acústica de este lugar. No con una palmada, sino con un grito, a ver qué tanto se escucha. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Claro, no puede gritar como hombre, pues como Rocky, pues, pero creo que pude haber hecho un sonido mucho más masculino, pero bueno. Tengo mucha fe en la humanidad. O sea, yo espero que eso sea un tema del pasado, cuando realmente no éramos conscientes del valor que tiene esto para la historia de nuestro planeta y nuestra historia como humanos. Espero que eso quede en el pasado. Seguro cuando hacían esto, estas plataformas no estaban y la gente llegaba acá muy campantes a esperar que alguien dijera: ¡ay, Dani, qué chévere que viniste acá y nos dejaste tu nombre! Te admiro demasiado. ¡Qué bacano! Bueno, mi día comenzó a las 2:30 de la mañana, que me levanté porque me recogían a las 3 de la mañana en el hotel. Fue una hora casi de recorrido. Llegamos acá a eso de las 4 de la mañana, un poquitico antes, para comenzar a caminar. Son casi las 10 de la mañana. Ya terminé todo mi recorrido por el complejo. Ya queda, si no, sentarnos a disfrutar de esta vista tan increíble que tenemos de la plaza central. El Templo de las Máscaras, la Acrópolis y el Templo del Gran Jaguar. Ay, casi me ahogo. Acá me quedaré un ratico con música en este lado y acá con el sonido de Tikal. Hay pocas cosas que te hagan sentir más vivo que cumplir un sueño. Mi paso por Guatemala, mi paso por Tikal fue mucho más de lo que habría imaginado, y aunque mis objetivos en el país ya estaban satisfechos, aún me quedan un par de sorpresas más. Porque muy cerca de aquí se esconde un cráter de agua tan cristalina que puedes ver cómo nace a más de 6 metros. Y si quieren ver el lugar del que les hablo, pues esa es otra historia. Y no olviden suscribirse y activar la campanita.